Estamos aquí en la sala VIP de Periodista Digital, pues con una persona que últimamente coincide pocas entrevistas y por eso hay que agradecerle que haya decidido perder un tiempecito con nosotros. Julián Contreras, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, el placer es mío que me invitéis. Y no es que conceda pocas, es que hay pocas en las que yo piense que me voy a entender bien y eso al final hace que limite. O sea, no es que yo tenga una especial animadversión y para nada. Eso es una cosa que yo creo que se ha malentendido. No es así. Pero hay un tipo de entrevista que sí es verdad que no me despierta ningún interés. No, sobre todo entiendo, cuando alguien que ha vivido la popularidad desde niño, entiendo que ya haya cosas que ya no entiendes que no te aportan nada. Pero más allá de que no me aporten nada a mí, es que socialmente también están en decadencia y están desapareciendo y a punto de desaparecer ya casi en su totalidad. Pero es normal, es decir, yo hace mucho tiempo que de lo que me he quejado es que la industria, en vez de hacerse cómplice, en este caso, del personaje o del invitado, o del entrevistado, o del popular, o del como se quiera denominar, del celebrity, lo que ha hecho es posicionarse en contra. Es decir, ha habido un movimiento periodístico que de pronto se ha erigido como que el conocido pues es una persona, es un vividor, es una persona frívola, vacía y carente de todo y que la prensa en este caso lo que tiene que hacer es destapar a la audiencia pues ese tipo de ausencias y de vacíos que tienen y que ellos son los buenos y los otros los malos. Y yo eso estoy totalmente en contra porque creo que ni es verdad ni aporta nada. Habrá No, y gente frívola, pues claro, además como en todos que en el sitios. fondo personajes y periodistas vamos en el mismo barco y si una cosa desaparece acaba inevitablemente desapareciendo la otra. Claro, y al final yo creo que esa parte fue contraproducente cuando empezó a producirse por lo que te estoy diciendo, porque al final, oye, pues tú tienes un programa que tiene un componente de show, es evidente, y Claro. que necesitarás que sea más show o menos show, da igual, pero sí necesitas que tenga un elemento de show. Pues no me traiciones, es decir, no te interesa, no me interesa tu vida y tal, pero luego lo que voy a hacer es retorcer esto, cambiar aquello, estirar lo otro y terminar dando una versión que no se ajuste a la realidad para nada. Y eso yo creo que ha provocado en general también mucho enfriamiento por parte de la audiencia. Y de lejanía, porque yo creo que una cosa que hemos ganado con el tiempo es que cuando personajes que habéis estado siempre expuestos, de repente habéis encontrado vías, porque han aparecido medios de comunicación alternativos, donde os expresáis de otras maneras o se os deja expresar de otras maneras, la gente ha empezado a decir, bueno, pues igual la versión no es únicamente esta la que han estado contando. Y es verdad, yo creo que lo que hacen es enriquecer estas cosas. Pero es verdad que hay medios Sí, que sí. no han sabido reaccionar a esto, incluso se lo han tomado como un ataque. Yo creo que no debería ser así, sino que todas, todos puntos de vista enriquecen, aunque estés hablando de un personaje o de un tema en concreto. Así es, pero es que para que ocurriese lo que tú acabas de decir, tendría que existir un poco la autocrítica y eso en los medios de comunicación es tristemente muy difícil de encontrar. Porque pero ojo, yo aquí, entre comillas, rompo una lanza a favor de eso. Es decir, yo entiendo que si tú eres un medio de comunicación que al final lo que tienes es el prestigio y la verdad, eh, la autocrítica y reconocer los errores, sí, sobre el papel está muy bien, pero llevarlo a la práctica es muy difícil porque a la audiencia lo que le estás diciendo es, oiga, esto que yo le dije no era así, me equivoqué Claro. y esto parece muy noble. Pero imaginad, insisto, estoy rompiendo la lanza a favor, imagínate esto, por ejemplo, en el sector médico, ¿no? Que un médico te diga, ah, pues perdón, me equivoqué, esto no, este diagnóstico no era exactamente así. Pues no, eso es un desastre porque genera una desconfianza terrible. Y eso limita mucho el margen de maniobra. Al final, pues claro, es normal que cada vez la gente vaya buscando alternativas. Yo antes, años atrás, es verdad que había un silencio casi obligado, porque tú podías hablar pues donde te dejasen hablar si les interesaba y les cuadrara. Ahora ya tú tienes tus propios foros, tus propios altavoces, tus propios canales y eso permite pues que la pelea, entre comillas, esté más igualada. Oye, Julián, ahora cada vez, yo creo que los medios vamos evolucionando inevitablemente con la sociedad y si no lo hiciésemos así mal nos iría. Claro, de repente, yo creo que ahora afortunadamente hay otra sensibilidad a la hora de, pues bueno, de los hijos de los personajes populares. Por ejemplo, ahora ocurre lo de la utilización, no sé si llamarlo así, de que ha hecho Shakira de sus hijos en un videoclip. Y ya hay un debate de decir,
pues igual nosotros no deberíamos seguirla. O lo que ha pasado con la hija nieta de Ana Obregón, de decir, bueno, aunque ella quiera enseñarla o exponerla, igual nosotros deberíamos ser cautos. Claro, eso en la época en la que tú naciste no existía y bueno, yo creo que eso derivó en unos años. En un principio no era tan heavy o tan destroyer, pero con los años derivó en que, bueno, no sé tú cómo lo viviste, porque yo me imagino que enfrentarse a la presión mediática con 12, 13, 14, 15 años, si ya la adolescencia de cualquiera es terrible, me imagino que bajo el foco tiene que ser doblemente terrible. Pero ahí es donde comete el error tan grande siempre de ser más papistas que el Papa. Es decir, al final Shakira puede hacer lo que le dé la gana con sus hijos. Te podrá parecer mejor o peor, pero realmente puede hacer lo que le dé la gana porque, primero, es su madre, segundo, es su tutora legal, por lo tanto, y tercero, tendrá que ajustarse, como todo el mundo, a la legalidad vigente. Hasta ahí es una parte. Luego llegan los medios de comunicación y dicen, no, es que está haciendo mal. Oiga, esto es absurdo. Yo, como bien has dicho, con 12, 13 años, incluso menos, llegaba al aeropuerto, llegaba a la estación y tenía 3, 4 y 5 cámaras para mí solo y ni se pixelaba la cara, ni me ponían a Mickey, ni me ponían nada. Yo recuerdo una ocasión que tuve bueno, fue una cosa, un accidente. Yo salía de mi casa, en mi casa era habitual y normal que hubiese siempre prensa en la puerta. Y entonces yo me monté en un taxi que a la hora de arrancar rodearon los fotógrafos el coche, el hombre se le caló el coche y en el tirón de eso le cogió un pie a uno de los fotógrafos. Y, claro, aquello pues se corrió la voz entre ellos de que había pasado algo, empezó a llegar gente y hasta el punto de que la policía, que yo esto fue la parte que nunca entendí, de hecho hay imágenes de esto, pusieron vallas en la calle para que los periodistas se pusieran detrás de las vallas, de todos los que había, porque estaban obstaculizando la circulación. Qué fuerte. Y entonces yo esa parte, y yo tenía, pues, no sé si tendría 15 años, una cosa así, y yo eso jamás lo comprendí de hasta qué punto, y claro, me llamaban unos, me llamaban, pues al final aquí nos conocemos todos, ¿qué ha pasado? ¿Qué está yendo para allá? No sé qué, ¿no? Yo he mandado un equipo, y deja de mandar todo, que es que yo no, que yo iba dentro, o sea, que yo era pasajero de un taxi, que le ha cogido un pie a una persona que estaba aquí, que no ha pasado nada, que había una ambulancia, que le han puesto hielo, es decir, todo tenía una sobredimensión. Y esto, pues como es normal, sube y tiene que bajar, tiene que nivelarse, es que es inevitable. Una de las cosas que tiene que crecer es un poco asumir quién es uno y cuál es el entorno que lo rodea. ¿Tú tienes el recuerdo exacto? Y es difícil, lo que te planteo, pero ¿tienes el recuerdo exacto de cuando dices, leches, es que mi madre es muy famosa, mi madre es Carmina Ordóñez? Pero claro, para ti era tu madre, obviamente. ¿Cuándo es ese No, yo momento lo en el que tengo, haces esa sí, disociación sí, de leches, a mi madre la conoce perfectamente. toda España? Perfectamente, porque yo no me crié en España, viví en España hasta los 3 4 años y nos fuimos a Marruecos a vivir, que es donde yo pues crecí, más o menos mi niñez, mi infancia se desarrolló allí y entonces veníamos muy ocasionalmente, yo venía muy ocasional y eventualmente a España y ahí, hombre, pues era consciente y tal, pero tampoco en su totalidad. Cuando ya me traslado a vivir a Sevilla, eh, es cuando tomo conciencia porque en los recreos, y lo siento, lo tengo que contar porque fue así, en los recreos los y las profesores me hacían muchísimas preguntas acerca de mi familia, de mi madre, de esto, de mi ¿En hermano, mi serio? ¿Los abuelo, mi tal, o sea, profesores? pero era una cosa habitual. Y Madre entonces mía. ahí es cuando, claro, yo al principio decía, joder, qué cariñosos, o sea, qué interés tienen por mi familia y por todo eso, ¿no? Porque yo todavía no era muy normal, no Claro. estaba muy habituado. Lo de la calle y tal, y que la gente te reconociese y todo eso a mi madre, todo eso sí, yo lo veía, eso nunca me ha extrañado. Pero lo otro, claro, ya es cuando digo, joder, qué interés genera esto realmente, ¿no? En la gente y en la sociedad. Y así fue un poco el despertar que tuve que, a la postre, pues hombre, es un poquito dramático y un poquito triste, pero bueno, es el punto de partida. Claro, hablando un poco de la evolución de los medios, yo recuerdo en otra conversación que tuvimos,
Recuerdo que estaba muy fresco todo lo que había pasado con el documental de Rocío Carrasco e inevitablemente acabamos hablando del caso similar que vivió tu madre. Yo creo que en eso sí que los medios, afortunadamente, nos hemos vuelto mucho más cuidadosos porque visto con los Mm, ojos del presente, bueno, visto con los ojos del presente, el pasado nunca soportaría nada, eso desde luego. Pero visto con los jamás. ojos lo que padecisteis vosotros, lo que padeciste tú en concreto y sobre todo tu madre, Carmen, uf, qué poco cuidadoso fuimos los medios con esta historia. Pero porque es lo que te digo, yo creo que al final el espectador es el que manda. Mira, yo nunca he culpado al medio, yo siempre culpo al consumidor, que eso además me granjea muchas antipatías y yo lo siento, pero es la verdad. Al final el medio es una empresa privada y el medio lo que quiere es rentabilizar su actividad como es normal y como es evidente y como es lógico. ¿Qué pasa? Que en el otro lado está el consumidor, que es por definición el que consume lo que le están sirviendo. Y ese es el que tiene que decir, no, 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 mire, hasta aquí hemos llegado. O sea, la gente, porque pasa el tiempo y parece que las cosas se van olvidando, pero aquí hubo un programa que funcionó durante un tiempo, que consistía en coger a una persona, salir y decirle, ¿es cierto que tú has deseado estrangular a tu suegra con la toalla de la cocina? Y decía, sí. Y ha subido un peldaño y todo el mundo aplaudiendo. ¿Es verdad que has deseado que tu cuñada muriera en un accidente? Sí. Es decir, oiga, esto que usted me está sirviendo es muy desagradable y yo no lo quiero consumir. Entonces ahí, claro, el medio pues tiene que favorecer a la audiencia. Si la audiencia le pide más de esto, más de esto, más de esto se traduce en ingresos. Yo ahí la ética la puedo entender. ¿Dónde no la puedo entender? En las mentiras. O sea, cuando Claro. ya se forma y se hace un artificio de algo conscientemente, ahí es donde yo me desconecto. Que tú eres capaz de llegar a las tripas, eso ya es tu problema. Ahora bien, que sea porque hay tripas de verdad, no que me digas, ha ocurrido esto y sea totalmente mentira. Yo ahí es donde mi rechazo es absoluto. Claro, y también luego está la otra parte de mantener el discurso como mantienes tú desde hace años. Luego está la parte inevitable de las mentiras, como bien dices, de la tentación del dinero y más en una época en la que todo se pagaba muy bien. Estoy seguro que a ti te ha pasado. Dime qué es vamos, el montaje, por decirlo de alguna manera, o lo que te hayan ofrecido más desagradable y por más dinero que te hayas dicho, mira, por aquí ya, o sea, una cosa es que yo me siente Yo, a hablar de mi vida y otra cosa que directamente juegue con ciertas cosas. ofrecerme a mí en primera persona no, porque yo como nunca, o sea, yo, si es que la gente, una de las cosas malas que yo he tenido en esto es que nunca he tenido un personaje, o sea, yo siempre, siempre he sido yo y por lo tanto, cuando me pasaban las cosas, las sufrí y las padecía de verdad, David, que esa es una diferencia muy grande, porque hay gente que va y tiene la capacidad y dice, no, no le afecta, no, claro, no le afecta pues porque está metido en una dinámica en la que no es, pero yo iba y contaba lo que me había ocurrido de verdad y eso me desgarraba porque me dolía de verdad. Entonces, a mí en primera persona nunca me han ofrecido nada porque todo el mundo ha sido muy consciente de que yo no estaba metido en la brecha. Pero, sin embargo, en cuanto a mentiras y falacias, sí, unas cuantas. Y la peor, que yo siempre lo he contado, es una que relataba una supuesta negociación mía en la que yo trataba de vender la autopsia de mi madre. ¿En serio? Que yo, sí, 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 eso es lo más, vamos, a mi entender, que no sea que mente enferma, porque eso roza lo patológico, se le ocurrió algo así. Y esa es la vez que yo, desde luego, y además, pero tú lo escuchabas y era un relato, o sea, que contaban yo cuando llegué, con quién hablé, cómo lo hice, cómo tal. Y es una cosa que no, que la verdad no sé, no sé cómo es posible eso. Madre mía, no, y además, fíjate, yo lo que tenía en la cabeza, digo, bueno, pues lo típico que os ha ofrecido toda la vida, un falso robado, un me pillas desnudo en una playa, aunque sea mentira, pero vamos, Ah, esto no, me no, parece no, rozar no. todos los límites. No, no, por eso te digo, no, a mí la verdad es que nunca me han ofrecido eso y sinceramente no lo habría aceptado, pero también quizás por vergüenza ajena. Yo es que en ese sentido esas cosas me dan mucho pudor porque, claro, luego es como, joder, se termina sabiendo y es un Claro. bochorno. Entonces yo esas cosas nunca las he hecho. Pero, pero sí, sí, esto fue una cosa, la verdad, bastante cuestionable.
Es que vamos, lo que dices tú ya plantearte que alguien pueda, un hijo en este caso, hacer, negociar con eso ya es, en fin, pues es que, No, no, lo que te digo que es una cosa y además yo, que aquello fue una cosa tan sórdida que yo ya decía, oye, mira, yo he puestos ya malas, que salgan todas las personas que han intervenido en esa conversación, si es que ha existido, o sea, que ya quiero saber dónde, con quién, con tal. Y luego ya te dicen, no, si eso no es lo importante, no, ¿cómo que no es lo importante? No será lo jolín, importante como que para ti. no, es el no mollar. A mí me estás haciendo un retrato efectivamente, o sea, no, pero quédate en el, no, no, me quedo en lo que tú estás contando, que para algo lo estás contando. Tú no estás escenificando aquí una cosa que según tú y supuestamente ha ocurrido con personas, con sitios, con lugares. Ahora lo quiero saber todo. Y ya ocurre otra cosa que se convierte en actualidad y ya esa pasa al segundo plano Claro, y ya está. en eso vivimos. De repente, en tu trayectoria mediática, bueno, te hemos visto colaborar en un programa con una persona que yo admiro mucho, Nieves Herrero, en una tertulia política. Lo último que estuviste fue en Sí. un programa en la televisión pública, en televisión española. Me contabas en otra ocasión que parecía que siempre pasaba algo, cada vez que encontrabas bueno, pues un programa en el que te sentías cómodo, que siempre acababa pasando algo. Y de hecho, es verdad que en el último televisión española, fin, acabó la cosa Pues un duré un poco mal, día. no solo para ti, sino para todos los que participaban en aquel programa. Yo no sé, fíjate, yo al final duré un día por una cuestión además totalmente ajena a mi control y a mi voluntad, que fue algo surrealista, como el hecho de que me rotularon con una marca comercial, que yo insisto, es que no, o sea, jamás entendí eso. Pero claro, de la necesidad de virtud, uno dice, ah, pues mira, si me pasó esto, luego viendo lo que ocurre con los programas, dice, parece que es que en ese momento no lo entiendo, pero luego, luego Había tiempo más después dices, trasfondo. menos mal. Sí, exactamente, menos mal. Pero claro, en el momento te genera mucha frustración porque, no sé, yo acepto mucho la crítica, más de lo que la gente se cree, y soy especialmente autocrítico. Y si he hecho algo mal, lo asumo, pero déjame hacer algo mal. O sea, que sea porque yo haya hecho algo, no que sea porque una persona que yo no sé quién es ni dónde está, resulta que me ha rotulado de una manera y eso tiene unas consecuencias, porque si es así, es una cosa increíble. No, claro, desde luego. Ahora en lo que sí que estás es, bueno, siempre te ha gustado escribir, tienes varios libros publicados, pero le decías hace poquito a una compañera y amiga, Rosa Villacastín, en una entrevista, le decías, ahora sí que puedo decir que soy escritor. Ha sido gracias a Artesanal, es una novela que en Amazon se convirtió en un pelotazo, una novela erótica, y bueno, yo creo que, claro, la parte positiva de vender en Amazon es que si te compran en Canadá, en México o en Argentina, no tienen bueno, no tienen la visión previa que puede tener un español que a veces tendemos a prejuzgar por la información que creemos que tenemos, que a veces ni siquiera es real. Bueno, como es esto de que ahora ya con la novela erótica te sientes escritor de verdad. Más que sentirme yo escritor, me lo hicieron sentir. Yo recuerdo cuando con mi tercer libro, que fui a un programa de promoción, y me preguntan, pues, fíjate, volviendo a lo mismo de antes, ¿no? Me dicen, ¿te rotulamos como escritor? Y le dije, no lo sé, ¿cuántos libros hacen falta para ser escritor? Porque a lo mejor hay un mínimo, a lo mejor hay o para mí hay un mínimo, porque yo también a veces experimento cosas en mi vida que yo esto lo he hablado con gente del mundo editorial, o sea, lo que a mí me ha ocurrido con la novela, por ejemplo, si le ocurre a un escritor desconocido, es infinito, o sea, eso es una revolución absoluta, pero siempre es mucho más difícil eh, para el que se está dando la vuelta que para el nuevo. Del nuevo no se sabe nada, y cuando no se sabe nada, pues todo es bueno, malo, pero válido. Es decir, me cuentan qué tal, lo doy por bueno. Me cuentan qué tal, lo doy por bueno. Esto me gusta y esto no. Pero cuando ya, y aludo al ejemplo que pongo siempre, aquí cuando te ven dos veces o tres con una raqueta, la gente ya da por hecho que eres tenista y es muy difícil cambiar eso. Entonces, con esta novela, cuando empezó, porque yo no pude publicarla inicialmente de manera tradicional en editorial, cuando ya obtiene un éxito creciente y enorme, pero ajenos a publicidades, a televisiones, a editoriales y demás, ya entonces como, la gente está diciendo que es buena, por lo tanto es buena. Por lo tanto, este hombre, que este es el quinto libro, ahora sí ya le voy a considerar que es escritor. Y yo la verdad es que lo agradecí mucho. Llegan un poco tarde porque yo me lo llevo considerando desde la primera página, pero bueno, lo agradezco igualmente, ¿eh? Cada uno tiene sus tiempos. Oye, ¿y tú qué
que a veces transmites esa imagen de ser tan tímido. Bueno, luego viendo tu Instagram, a veces no lo pareces tanto, pero bueno, el público estoy seguro que lo agradece, No, lo no, de que no lo seas tanto yo en soy Instagram. reservado, pero no tímido, no, no. Claro, de repente te lanzas a la novela erótica, decías que es el inicio de una trilogía, una novela donde además exploras mucho lo femenino y bueno, de hecho llegaste a contar en una ocasión que te llegaron a ofrecer firmarlo con seudónimo femenino, el libro. O sea, las opciones para publicarlo fueron dos, que lo firmase con seudónimo femenino o en cuyo caso, si no aceptaba esa, si tenía una, iba a decir hombre de paja, que es como se le conoce, pero en este caso sería mujer de paja, una amiga, una chica o alguien que quisiese o que estuviese dispuesta a publicar la novela con su nombre, aunque la novela fuese mía. Yo, como es evidente, me negué a ambas porque yo ni he pertenecido a ETA, ni tengo por qué esconderme, ni he hecho nada en mi vida que tenga que limitarme en ese sentido. Si una persona quiere leerme y quiere descubrirme, yo estoy encantado. Si una persona se queda sin descubrirme y sin leerme por prejuicios que tampoco sabe justificarme en persona, porque esto es algo que me ha ocurrido a lo largo de los años, ¿no? Te encuentras con una persona y tiene una idea de ti que luego te dice, es que en realidad yo no sé por qué tengo esa sensación de ti. Hombre, pues usted la tiene porque durante 10, 12 o 15 años en determinados programas de televisión que ya están ahí viendo cómo cae el meteorito con el cuello levantado, próximos a la extinción, pues han hecho un retrato insistente y constante. Y me ocurre ahora, por ejemplo, en YouTube, y me ocurren muchas cosas que la gente tiene como una especie de despertar. Pero yo me negué porque yo firmo lo que escribo y si las críticas son buenas, me las llevo yo. Y si las críticas son malas, las acepto yo, no tengo ningún problema. Claro, entiendo que lo siguiente que va a haber, entiendo, dime si estoy equivocado, que lo siguiente que va a haber van a ser los dos libros de continuidad de esta trilogía. Yo no sé hasta qué punto, porque te pregunto, porque ahora mismo los autores se convierten, os convertís a veces también en, bueno, a veces dicen que se vende el libro, pero sobre todo se vende el autor o la autora, en este caso el autor. Eh, ¿Tienes pensado seguir ahondando por ese terreno, por el de la literatura erótica, que además, insisto, a veces va con una determinada proyección en redes, que no sé si va a ser tu caso? ¿Tienes pensado seguir por ese Yo, territorio o abierto todo? sí, yo inicialmente yo concebí la trilogía porque yo tengo una forma de escribir particular. Yo opino que todas las personas que son autodidactas, la metodología es muy mala. Y es verdad. Mi padre es músico autodidacta y sin embargo no sabe leer partituras y sabe hacer música. Yo no sé, nunca me formé, pero creo que no se me da mal. Quiero decir con esto que al final nuestra metodología es muy errática. Entonces, es una trilogía porque lo que yo quiero contar necesita 3 versiones para contarlo. Entonces, por eso es con lo que yo concedí que fuese una trilogía. Que luego a lo mejor si hablas con otro autor, te dice, hombre, a mí esto en una novela me da de sobra. Fenomenal, pero yo concedí una trilogía. Yo sabía que tenía que hacer 3 diferentes y muy diferenciados. Una vez que concluya eso, ya dependerá un poco también de cuál es la reacción y la sensación. A mí me siguen pidiendo y me siguen hablando de artesanales que para mí es un orgullo porque es un libro muy distinto a lo habitual en el género y, hombre, eso pues siempre te alienta a seguir. Claro. Oye, ¿y en medios te vamos a ver haciendo algo o ya es una parte que tienes descartada? Porque el último, bueno, aparte de este programa de televisión española al que hablamos, fue tu participación en un reality, en Gran Hermano VIP, si mal no recuerdo. ¿En medios ya tienes Pero eso fue descartado mucho hacer anterior. algo? Eso fue mucho, mucho antes. No lo sé, mira, yo sinceramente, yo estoy ahora, tengo mi canal de YouTube y mi canal de Twitch, que espero que no te moleste que lo No, no, diga, para nada. y, y donde estoy cada noche, tengo una emisión en directo cada noche, ya reúno a más de 200 personas, que 200 personas juntas te llenan una sala curiosa. Y cada noche es una temática diferente, estoy muy contento y en contra de lo que se puede pensar, yo me he ido para allá porque en televisión no es que me hayan echado, no es que... No, es que para lo que me llamaban a mí no me interesa. Ahora parece que estamos, y lo digo de verdad y lo digo con esperanza y lo digo sin ningún tipo de ironía, parece que estamos cerca de un despertar, parece que las cosas están cambiando, que la temática está cambiando, que los contenidos se están renovando, que los perfiles también están variando
pues a lo mejor es un poco el final de una televisión más ruidosa, más polémica, con un temperamento más encendido y da paso a otra un poquito más asequible, por lo menos a mi estilo y a mi forma. Y yo, si fuese así, desde luego no tendría ningún problema, siempre y cuando no interrumpiese mi actividad actual que me hace muy feliz. Y la verdad, me gusta esta conexión que tengo con la gente. Un canal de YouTube o en este caso de Twitch o ambas cosas, para mí tiene un sentido muy botánico porque es un huerto, es una cosa que cada día vas abonando, vas regando, tienes una semillita más, viene gente nueva, hay compañerismo, es decir, yo he descubierto, la verdad, algo que me ha entusiasmado, pero no quita que se puedan compaginar con otras cosas y ojalá saliesen oportunidades. Te voy a hacer un pequeño atraco, perdóname. Porque Dale, si yo lo algo acepto. tiene de suerte, pues criarse en una familia mediática, para mí, si algo tiene positivo, es haber tenido acceso a unos personajes que el resto de los mortales no tenemos la suerte de conocer. Te voy a preguntar por 4 mujeres que están, algunas, unas ya no están, otras sí, que han estado formando parte de bueno, de la vida mediática española durante décadas y que tú de una manera o de otra bueno, has conocido o has estado en su entorno cercano. La primera por la que te quiero preguntar ya no está entre nosotros, por desgracia, Cayetana de Alba, la duquesa de Alba. Pues mira, yo la traté en pocas ocasiones, pero de manera muy cercana. Y a mí la verdad es que más allá de que era una persona que te generaba mucha ternura y era una persona muy entrañable, es cierto que se dice que tenía un grandísimo sentido del humor y yo sé que puede llamar la atención porque, claro, además las últimas veces pues siempre había como se la veía de una manera más apagada y tal, pero era una persona muy cercana, muy divertida, muy ocurrente y sobre todo muy interesante. Muy, muy interesante. O sea, cualquier cosa que contaba y que estamos hablando de alguien, de una niña que Dalí la pintó sobre un caballo, estamos hablando de la persona, de la noble con más títulos nobiliarios, que incluso está la leyenda de que la propia reina de Inglaterra tenía que hacerle la reverencia por la cuantía de títulos nobiliarios, que creo que eso está desmentido, pero es decir, una persona realmente entrañable. Y estar allí en el Palacio de Dueñas, en Sevilla, por ejemplo, que incluso las procesiones desviaban su paso para pasar por allí, o sea, todo eso tenía un clima verdaderamente mágico. Y ahora es que guardo muy buen recuerdo de las veces que estuve con ella. Y ahora te voy a preguntar por dos en una, y me explico. Madre e hija, Lola Flores y Lolita, dos grandes, sin duda. Absolutamente. Pues mira, el otro día hablabas, comentaba, pues la primera vez que Lola conoció a mi padre le cortó el pelo. Eh, Así espontáneamente, Y además como espontáneamente. Mi para decirle madre, que no a Lola, ¿verdad? sí, sí. Mi madre se lo presentó, mi padre tenía el pelo largo y dijo, da unas tijeras. Y le cortó el pelo. Yo tengo más recuerdo, como es evidente, de Lolita que de Lola, que yo ahí sí era muy pequeño. Y tengo pequeños destellos porque muchas veces íbamos los domingos a su casa a comer cocido, que era muy, muy, muy habitual. Pero con Lolita sí, con el tiempo luego he seguido teniendo contacto y ahora cada vez la veo más cosas de su madre y la verdad que yo esas cosas creo que son muy bonitas. Lo dice todo el mundo, que Lolita se ha convertido casi en el Lola, que la ha devorado con los Sí, años. Yo sí, hace poco la estuve viendo una vez totalmente, más en el teatro totalmente. y había momentos en los que dices, es que parece que Lola la ha poseído cuando está encima de un escenario. Es muy difícil que eso no ocurra. Cuando estamos hablando de personalidades tan fuertes que te marcan tanto, me parece que es muy, muy, muy complicado que no tengas ahí un referente casi constante. Y insisto, estamos hablando de personas con muchísima personalidad, valga la redundancia, y eso al final es inevitable, te marca. Y la última por la que te quiero preguntar, Isabel Pantoja. Ya sé que igual el recuerdo en ocasiones es un poco amargo por el enfrentamiento que vivió con tu madre durante años. Que por cierto, ¿llegaron a hacer las paces o no llegaron a hacer las paces, Isabel y Carmen? Pues nunca se supo, porque Claro, son porque según dos han contado personas. tantas cosas, una y otra, que no sé yo. Es que sabes lo que pasa, que es que en el mundillo luego es verdad que, y no es por hacer alusión, que no quiero que el término suene despectivo, pero es verdad que todo el folclore y las folclóricas pues tienen mucho también de drama. Sí. A ver, lo que sí es cierto, yo ahí te haría un matiz por ser lo más
justos con la verdad. Una cosa es que llegasen a tener un buen entendimiento y otra cosa es que se solucionasen los problemas que hubo. Los problemas no se solucionaban porque mi madre ahí toda su obsesión era que mis hermanos tuvieran, como es normal, las cosas de su padre, que luego se han convertido en un elemento de mercadeo, porque incluso su otro hermano, cuando Sí. uno se casaba, le regalaba algo que en principio estaba desaparecido, pero de pronto aparecía y se lo regalaba en una boda o en un bautizo. Es decir, había ahí un mercadeo un poco siniestro, como digo. Pero, pero no sé, yo por mi parte es una persona que no he tenido contacto. Mm, Para mí, todo lo que consiga ahora en su vida, me alegraré por ella, como me alegro por cualquier persona. Creo que tiene sus cuentas saldadas con la justicia y con la sociedad, porque para eso existe la reinserción. Y me parece que más allá de eso no tiene mucho sentido decir nada negativo. No, y además, como bien dices, es que encima al paso de los años han dejado muchas evidencias. Bueno, en la memoria de todos creo que está aquella, para mí, desafortunada intervención de su propio hijo, de Kika Rivera, donde, bueno, pues llegó un poco a confirmar lo que ya se sabía durante años. Pues bueno, también es verdad que dicho de boca de su propio hijo, me imagino que debió ser complicado para ella. Porque, bueno, como digo, venía un poco a corroborar pues lo que estábamos comentando, que tú has utilizado Sí, la por eso. palabra correcta. Yo creo que mercadeo en este caso no es ninguna metáfora, sino que se ajusta a la No, no, definición. no, es evidente. Por eso digo que ahí, bueno, pues ¿sabes qué es lo malo? Al final yo creo que la gente no mide muchas veces sus acciones y no se dan cuenta de que es que hay un día que encima no sabemos cuál es ni cuándo es, que te apagan la luz y se acabó todo. Y ahí ya no te puedes ni arrepentir de una cosa ni de alegrarte de la otra, es punto final. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, pues hombre, hay que intentar vivir en paz. Y vivir en paz conlleva no vivir atacando ni buscando guerra constantemente con unos y con otros. Oye, ¿y tú con Kiko has tenido relación en algún momento? Puntualmente, la he tenido puntualmente y hace mucho tiempo que no. Y desde la última cosa que le escuché, que no sé, en un Sí, programa hizo una alusión desde mi punto de muy vista, ya no digo desafortunada. desafortunada, digo, no, no, yo ni siquiera, yo ya digo que eso está malintencionado. Yo, como es una persona que no es familiar mío y no tengo ningún tipo de obligación ni vínculo, yo ahí ya entendí que es el momento en el que, oye, yo que le vaya muy bien en su vida, pero no computa en la mía, jamás lo ha hecho y desde luego no, o Hombre, sea, si es ni la frío de ni tus calor. hermanos, que si a ti te molestó, obviamente entiendo que a sus hermanos doblemente por lo que Claro, suponía. pero esto es lo que yo siempre dije en este sentido, David, que a mí me puede molestar, pero para mí no deja de ser las declaraciones de un desconocido, entre comillas, si me apuras. O sea, es decir, para Claro. mí eso tiene el mismo peso que lo diga alguien en la tele. Ahora bien, el que es hermano son mis hermanos. Ellos Claro, ya sabrán lo que le habrán dicho o claro. no. Yo, desde luego, como te digo, hay poco puedo hacer porque no tengo vínculo familiar. Entonces, mi criterio en ese sentido, bueno, pues es un poco más laxo. Pues Julián, no te robo mucho más tiempo. Muchísimas gracias. Seguiremos atentos a todo lo que vaya pasando con tus nuevos libros y con todo lo que hagas haciendo. Si ves una sombra persiguiéndote, somos nosotros que te estamos siguiendo. Así que gracias Yo, por muchísimas gracias. intervenir aquí Os con nosotros. agradezco nada a vosotros el interés y, como siempre, sois un medio que merece la pena seguir y escuchar. Así que todo mi cariño. Gracias.